Muy bien, acá estamos. Muchas gracias, bienvenidos. Ahí vemos al padre Francisco. ¿Qué tal, padre? Buenas noches por allá. Muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios. No nos podemos quejar. Qué bueno, es una Segui- alegría para nosotros. seguimos vivos a día de hoy. Exacto, exacto, seguimos vivos, ahí estamos. Que no es Bueno, poco, padre, que no es poco. Que no es sí, poco, que no es poco, que no es- efectivamente. sí, bueno, ahí estamos, padre, ya se van conectando a uno que otros, esto es así, el medio digital que nos permite poder llegar a tantos y con un mismo mensaje, ¿no? El mismo mensaje que estamos promoviendo desde este pequeño movimiento, católicos en política, a animar a los católicos, a los laicos, a los seglares también, en cuanto a la participación en política. Y en esto, por ahí al comienzo, allá por noviembre, cuando iniciamos todo esto, éramos un par de ánimas juntas y hoy, por la gracia de Dios, hay muchos representantes en distintos países de toda Hispanoamérica, de España, toda América Latina completa, algunos lugares también nos acompañan desde Estados Unidos y Canadá. Así que bueno, bienvenidos a todos y en particular agradeciéndole la buena voluntad y predisposición del padre Francisco Torres, que nos acompaña hoy desde España, al cual gentilmente vía Twitter hasta atrás le envié una propuesta de acompañarnos en este ciclo de tertulias que llamamos este formato, al cual invitamos a aquellos que nos puedan iluminar con algún contenido en particular que sea valioso para todos y que sea de nuevo motivo para, ¿por qué no?, preguntarnos a la participación concreta en política. Y bueno, vía Twitter, el padre Francisco gentilmente respondió mis escritos, mi invitación. Brevemente presentarlo, es como en su perfil de Twitter lo pueden ver, párroco rural en España, licenciado en teología litúrgica y miembro de la tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria que conocemos en YouTube, un canal importantísimo que tiene muchos seguidores, la Sacristía de Lavandé, en la cual él, junto a un grupo de otros sacerdotes en la misma línea también, contrarrevolución, presentan distintas temáticas muy valiosas, todas una mejor que otras, y las tertulias es muy bonito escucharlos. Y bueno, a Dios gracias, hoy tenemos entre nosotros a uno de ellos, ni más ni menos al padre Francisco Torres. Así que bienvenido, padre, muchas gracias. Y ahí estamos, a su disposición. Pues muchas gracias a vosotros, a ustedes por invitarme a compartir este rato de tertulia. Yo no vengo aquí a daros ninguna doctrina, porque bien ya la conocen ustedes, ¿no? Pero sí, bueno, a compartir algunas reflexiones, algunos principios que luego puedan, pues, ser debatidos o puedan ser enriquecidos con la tertulia, ¿no? Que es de lo que mejor se trata. Yo voy a compartiros una presentación, más que nada para que vayáis siguiendo un poquito el hilo de la charla que voy a ir dando, ¿de acuerdo? O de las ideas que voy a ir comentando. Yo creo que lo veis bien, ¿verdad? Claro, La, la sí, presentación del PowerPoint. sí, sí, ahí se ve bien, ahí está compartida la pantalla. Ya lo demás pueden confirmar si ven la presentación del padre. Sí, señor. Sí, se ve. Excelente. Perfecto, entonces. Muy bien, padre Francisco, justo dando la bienvenida también a todos, ahí se conectó un sacerdote español también, de los nuestros, de esta pequeña comunidad, y quería presentárselo, el padre Alejandro, que nos acompaña también desde España, desde el primer día que nos reunimos, y bueno, ahí con nacional suyo, hijo de la madre patria también. Quería presentarle. Padre Alejandro, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. Buenas noches a todos, o buenas tardes por ahí por Hispanoamérica. Muy buenas, padre Francisco. Tenía ganas de conocerle y sobre todo de escucharle. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches también a ti, hermano. Muy bien. Hay Pues más. Adelante cuando nomás, queráis padre, ya empezamos. estamos listos. ¿Vale? Bueno, pues lo primero,
vamos a hablar de los fundamentos bíblicos de la doctrina católica sobre política, ¿no? ¿Qué aporta la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura hace derivar toda autoridad legítima del querer de Dios. De ahí la importancia que da a la obligación que tienen los fieles de rezar por las autoridades, ya que éstas dimanan de la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento abundan los textos que abundan en esta línea. Por ejemplo, el Salmo 72, 71, donde se nos presenta un himno para la coronación del rey, para su ascenso al trono. Este himno parece ser que se entonaba en la subida al trono del rey, y es ese himno que dice: Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes, para que rija tu pueblo con justicia, tus humildes con rectitud. También en la literatura sapiencial abundan frases, sentencias en torno a esta idea, ¿no? Teme, hijo mío, al Señor y al rey, no te enemistes con ninguno de ellos, con ninguno de los dos. O por ejemplo la siguiente, también de los Proverbios: cuando gobierna el honrado, el pueblo se alegra; cuando domina el malvado, el pueblo se queja. Rey que juzga con justicia a los pobres, consolida su trono para siempre. Bueno, podemos ir en estos textos cómo hay una reciprocidad, ¿no?, entre esa autoridad que viene de Dios y cómo el pueblo tiene que someterse a esa autoridad, y no solamente someterse por una cuestión meramente jurídica o política, sino también de una manera espiritual, o al menos en lo que es la plegaria, la oración. Este texto de Mateo 22, 21, que seguramente muchos lo conocéis, que es cuando a Jesús le hacen la pregunta por si es lícito pagar los impuestos al César, ¿no? Y Jesús le salta con la cuestión de la moneda. ¿Qué imagen hay en esa moneda? Bueno, pues ahí, ante la capciosa pregunta de las autoridades judías sobre la conveniencia o no de pagar tributos a Roma, Jesús va a responder de una manera que aportará dos ideas fundamentales que van a marcar el concepto de persona y de ciudadano en Occidente. Lo primero es que no solo es conveniente pagar ese impuesto, sino que debe hacerse en cuanto es una deuda que se ha contraído con Roma por los beneficios que habían reportado. Y lo segundo es que la idea de imagen grabada remite a un autor o a un propietario. ¿De quién es esa imagen? Pues dad al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. La moneda lleva la imagen de su propietario, que es el César, mientras que el hombre lleva la imagen de su autor, que es Dios. Así pues, y yo creo que esto es un principio interesante, uniendo estas dos ideas, como ciudadanos debemos someternos a las leyes y disposiciones justas de las autoridades civiles, pero como individuos personales que llevamos la imagen divina de Dios, es a Él, a Dios, a quien debemos la vida, la honra y la superior obediencia al Creador. Estas dos ideas, repito, van a fraguar una visión y una antropología en el occidente cristiano, hasta tal punto de que el mismo Calderón de la Barca, que es un escritor español del siglo XVIII, va a tener una obra que se llama, una obra de teatro, se llama El alcalde de Zalamea, y estas ideas las concentra en estos versos: al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Ahí veis esta confluencia de las ideas que emanan de la doctrina de Jesucristo. Y esto es importante porque a veces parece que se afea la política y se afea que el católico quiera incidir en política, argumentando precisamente de una manera torticera, retorcida, ¿no?, este texto del Evangelio, ¿no?, como si la polis fuera por un lado y el Theos y Dios fuera por otro. Y no es así, ¿no? Otros textos neotestamentarios que pueden arrojarnos luz en la relación entre gobernantes y gobernados, pues ahí tenéis, por ejemplo, este texto de Romanos 13, 1, 7. Este texto de San Pablo,
en el que la comunidad de Roma tiene una gran conciencia de la autoridad imperial. Cuando Pablo escribe esta epístola, aún no ha comenzado la persecución oficial del cristianismo, o está comenzando, aunque leve, frente a la tentación de pensar que al ser ciudadanos de otro mundo, como había escrito Diogneto en el siglo II, o el autor de la carta a Diogneto, podían declinar sus obligaciones civiles, San Pablo destaca la idea de la obligación de someterse a las autoridades civiles legítimamente constituidas, ya que su poder dimana de Dios. Hasta tal punto está convencido de ello que Pablo no duda en llamarlos ministros de Dios. Es decir, para él, las autoridades prestan un servicio a la comunidad humana, manteniendo el orden y la justicia. Aborda también la cuestión de la obligación de pagar impuestos en la misma línea que el Evangelio que antes hemos comentado. Y fijaos que esta misma idea de San Pablo de que de alguna manera las autoridades civiles tienen esa corresponsabilidad, ese ministerio divino, va a estar también luego en la tradición cristiana de los primeros siglos. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea, en su Preparatio Evangélica, llega a afirmar, ¿no?, que incluso que la expansión del Imperio Romano fue querida por Dios para cuando el mundo, entonces el mundo conocido, estuviera ya conectado, poder enviar el Evangelio a la tierra, el Evangelio de su Hijo Jesucristo, y así esta buena noticia de salvación pronto se expandiera por todos los lugares de ese imperio. Otro texto, 1 Timoteo 2, 1, 4. Aunque es breve, hay algunos puntos de doctrina sociopolítica del cristianismo ya en germen. En primer lugar, hay una exhortación a que los cristianos incluyan a todo ser humano en la oración. Y dado que los cristianos no participaban en el culto público de los dioses, porque eso era idolatría, pues estaban siempre sujetos a sospecha, ¿no?, de ser idólatras ellos mismos por no participar en los cultos romanos. De ahí que para compensar esta ausencia, los cristianos presumirían de orar por el emperador y las autoridades civiles. Y no solamente por una cuestión de patriotismo, sino por dos razones. Primero, para que la Iglesia gozara de una vida tranquila y sosegada, y para que estas autoridades se conviertan y lleguen al conocimiento de la verdad. Y el último texto que os presento, 1 de Pedro 2, 16 y 17. Para el autor de esta carta, las autoridades son algo querido por Dios y por tanto los cristianos debemos mostrar sumisión a ellas. En el momento en que se redacta esta carta, como la de San Pablo, aún la persecución no había llegado a los tintes que luego llegaría. Y por tanto, este mismo autor también une el tema de la libertad cristiana. La libertad, según se desprende de este texto, está regida por un buen uso de la misma, de acuerdo a las normas vigentes, y no como una excusa para desobedecer las justas disposiciones. Como somos cristianos, somos de otra ciudad, de otro mundo, no tenemos que obedecer nada de esto. No, eso es una cosa de la que alertan ya los apóstoles, que era una comprensión errónea. ¿Qué fundamentos teológicos tenemos ahora respecto a esta cuestión que nos ocupa? Bueno, pues, por ejemplo, el amor y los deberes para con la patria, que es, digamos, de donde emana, ¿no?, el compromiso o el recto compromiso de un católico en la vida pública y en la política, ¿no? El católico está ahí porque tiene que ser ciudadano, sentirse partícipe de los destinos de la polis, y además porque tiene que amar a esa patria. Un político que no ame a su patria, pues al final es un político que busca otros intereses. Pero el cristiano no puede participar de política si no es desde una base de ese patriotismo. Por tanto, esto siempre ha estado en el magisterio de la Iglesia, no le es extraño. Santo Tomás de Aquino, o por ejemplo, por empezar por el orden, San Agustín, ¿dónde coloca el amor a la patria? En la virtud de la caridad, incluso por delante de la familia y solo por detrás de Dios, ¿no? En su libro, en su obra de Libero Arbitrio,
aunque algunos también lo indican en las confesiones, yo ahí no lo he encontrado, tiene esta frase: ama a tu prójimo más que a tu prójimo a tus padres, más que a tus padres a tu patria, y solamente más que a tu patria ama a Dios. Esta frase recuerda a la Revolución de Polonia de 1835, ¿no? Cuando los polacos decían: amamos a la libertad más que a cualquier otra cosa en el mundo y a Dios más que a la libertad. Por tanto, Dios siempre es el supremo bien hacia el que tiende la virtud de la caridad infundida por él en nuestras almas. Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, doctor de la Iglesia, sitúa en su Suma de Teología la virtud del amor a la patria en la virtud de la piedad. La virtud de la piedad con que el hombre debe actuar respecto a Dios y a sus semejantes, poniendo el amor a los padres y a la patria en un orden inmediatamente posterior al del amor que se le debe tener a Dios. En el catecismo luego va a aparecer estos temas y van a seguir la línea de San Agustín, porque en el catecismo de la Iglesia el amor a la patria o la cuestión de las edades políticas al padre y a la madre. Siglos después tenemos, por ejemplo, a Pío IX, en la encíclica Divini Ilius Magistri, donde dice: el buen católico, precisamente en virtud de la doctrina católica, es por lo mismo el mejor ciudadano amante de su patria. Más tarde, León XIII dirá en la encíclica Sapientiae Christianae: por ley natural estamos obligados a amar especialmente y defender la sociedad en que nacimos, de tal manera que todo buen ciudadano esté pronto a arrostrar aún la misma muerte. Aquí, no sé, estas líneas rojas han aparecido, no sé de dónde. Bueno. El Catecismo de la Iglesia dice: el amor y el servicio de la patria forman parte del deber de la gratitud y del orden de la caridad, línea agustiniana. La sumisión a las autoridades legítimas y el servicio del bien común exigen de los ciudadanos que cumplan con su responsabilidad en la vida de la comunidad política. Y esto en todas sus dimensiones, tanto en un compromiso político como en el compromiso de obedecer las autoridades. La sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos, en el ejercicio del derecho al voto y la defensa del país. Y respecto al comportamiento de los cristianos, de los católicos, dice el Catecismo en el 2242: el ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles, cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Y Gaudium et Spes, cuando la autoridad pública, excediéndose en sus competencias, oprime a los ciudadanos, estos no deben rechazar las exigencias objetivas del bien común, pero les es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de esta autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y la evangélica. Bueno, pues vemos ahí estos fundamentos en el orden . Hemos visto cómo el ciudadano, cómo el católico se sitúa dentro de la polis, tanto como ciudadano que debe obedecer a las autoridades, como, digamos, gobernante que debe estar al servicio de la ciudadanía, procurando leyes que no sean distorsionadoras respecto a la ley de Dios, y cómo cuando el gobernante traspasa los límites de la ley divina y por tanto obra en contra de la conciencia de la ley natural, el ciudadano
puede oponerse a esas leyes y no obedecerlas en conciencia. Principios que emanan de la doctrina social de la Iglesia. Primero, el fundamento y fin de la comunidad política. La comunidad política, persona humana y pueblo. Ahí tenéis el primer punto, el primer principio. La persona humana es el fundamento y el fin de la convivencia política. Y esto debemos tenerlo siempre claro, porque el hombre, que está dotado de razón, es responsable de sus propias decisiones y capaz de perseguir proyectos que den sentido a la vida, tanto en el plano individual como en el plano comunitario, social. Por ser una criatura social y política, por naturaleza la vida social es una dimensión esencial e ineludible. La comunidad política, realidad connatural a los hombres, existe para obtener un fin de otra manera inalcanzable. Claro, aquí estamos viendo también un principio de subsidiariedad, es decir, el Estado o la comunidad política o el gobierno están al servicio de ese fin del hombre que no puede alcanzarlo por sí mismo y que necesita esa ayuda. Pero no debe estar por encima de, ni debe suplir lo que el hombre, la persona humana, puede hacer por sí mismo. Otro punto fundamental, la comunidad política encuentra en la referencia al pueblo su auténtica dimensión. El pueblo no es una multitud amorfa, una masa inerte para manipular o instrumentalizar, sino un conjunto de personas, cada una de las cuales tiene la posibilidad de formar su opinión acerca de la cosa pública y la libertad de expresar su sensibilidad política y hacerla valer de manera conveniente al bien común. Y por tanto, la sociedad humana, y son los dos principios que se desprenden de este segundo, esta sociedad humana tiene que ser considerada ante todo como una realidad de orden principalmente espiritual. Y esto es una de las cosas que el gobernante debe, si no cuidar, al menos procurar. De ahí está, por ejemplo, la índole mala del marxismo, que fue condenada por pontífices. Ese ateísmo marxista, ese materialismo que subyugaba la dimensión espiritual. Y un segundo punto es que a cada pueblo corresponde normalmente una nación, pero por diversas razones no siempre los confines nacionales coinciden con los étnicos. Surge así la cuestión de las minorías, que históricamente han dado lugar a no pocos conflictos. El magisterio afirma que las minorías constituyen grupos con específicos derechos y deberes. Y aquí eso es un tema que también hay que tener muy claro en la doctrina política, ¿no? Pero que hoy sería muy extenso, simplemente hay que apuntarlo. Porque si no, pues surgen los nacionalismos. Y los nacionalismos periféricos muchas veces o de cualquier índole son peligrosos. Aquí, por ejemplo, en España, en el 2017 tuvimos un nacionalismo preponderante, como siempre lo hemos tenido, ¿no? Desde el siglo XIX para acá lo hemos tenido, pero incluso llegaron a querer quebrar la unidad histórica de la nación española con el nacionalismo catalán. Y luego hay otros, el vasco, el gallego y alguno más. Entonces, claro, contraviniendo la verdad de la fe y de la historia, incluso hubo sacerdotes que apoyaron esos movimientos. Incluso políticos que se autodenominan católicos, que estaban militando en partidos eminentemente nacionalistas. Y por métodos malos, pues quisieron dar ese golpe de Estado aquí en España. ¿Cómo pico te vas a curar si no te vas al hospital? Bien, el punto B es tutelar y promover los derechos humanos. Y aquí también nacen dos puntos. Primero, considerar a la persona humana como fundamento y fin de la comunidad política. Significa trabajar ante todo por el reconocimiento y el respeto de su dignidad, mediante la tutela y la promoción de los derechos fundamentales e inalienables del hombre. Derechos que surgen de la ley natural. No son unos derechos positivos. El derecho positivo tiene que nacer de la ley natural, del derecho natural. La comunidad política tiende al bien común cuando actúa a favor de la creación de un ambiente humano en el que se ofrezca a los ciudadanos la posibilidad del ejercicio real
de los derechos humanos y del cumplimiento pleno de los respectivos deberes. Es decir, cuando estos derechos, estos deberes, se vean fácilmente realizables, sin obstáculos y sin trabas, ¿no? En ese sentido, es lo que se comprende como bien común, aunque esta noción de bien común la trataré al final cuando veamos los principios de Benedicto XVI. Y el C, la convivencia basada en la amistad civil. ¿Qué significa la amistad civil? Bueno, el significado profundo de la convivencia civil y política no surge inmediatamente del elenco de los derechos y deberes de la persona. Esta convivencia adquiere todo su significado si está basada en la amistad civil y en la fraternidad. La amistad civil, así entendida, es la actuación más auténtica del principio de fraternidad, que es inseparable de los de libertad y de igualdad. Aquí la doctrina de la Iglesia asumió previa depuración los principios de la Revolución Francesa, de la Ilustración. ¿Por qué? Porque la idea de fraternidad, fuera o al margen, o antes, mejor dicho, de que fuera manoseada por la masonería, que es otro elemento importante y que a veces se le hace poco caso en el giro de la historia moderna, antes de que fuera o que la masonería lo manoseara, repito, la idea de fraternidad estaba en la conciencia cristiana. De hecho, aquí en España tenemos una liturgia propia muy antigua, la liturgia hispano-mozárabe, que en el principio de los dípticos, cuando reza por la Iglesia, dice in mente veamos universa fraternitate. Llama a la Iglesia fraternidad universal. Y esto viene a su vez del mismo San Cipriano de Cartago. Lo que viene a decir también este principio es que esta fraternidad, o mejor dicho, que estos derechos y deberes no son los que fundan la fraternidad, como es, por ejemplo, la perversión del concepto de fraternidad que se ha hecho en la Edad Moderna, sino que de la misma fraternidad, de la misma amistad civil, dimanan los derechos. Es un cambio distinto en el proceso de concreción de los mismos, ¿no? Si al final las leyes positivas, como decía antes, van a concretar, van a legislar lo que ya naturalmente está en una misma sociedad. El segundo principio de aquí, una comunidad está sólidamente fundada cuando tiende a la promoción integral de la persona y del bien común. Y la justicia requiere que cada uno pueda gozar de sus propios bienes, de sus propios derechos, y puede ser considerada como la medida mínima del amor. El precepto evangélico, punto 3, de la caridad, ilumina a los cristianos sobre el significado más profundo de la convivencia política. El objetivo que los creyentes deben proponerse es la realización de relaciones comunitarias entre las personas. La visión cristiana de la sociedad política otorga la máxima importancia al valor de la comunidad, ya sea como modelo organizativo de la convivencia o como estilo de vida cotidiana. La autoridad política. Fundamento de la autoridad política, que ya le hemos visto la cuestión bíblica anteriormente. La autoridad política es necesaria en razón de las tareas que se le asignan y debe ser un componente positivo e insustituible de la convivencia civil. Claro, tiene que estar al servicio de esta. Como Dios ha creado a los hombres sociales por naturaleza y ninguna sociedad puede conservarse sin un jefe supremo, sin un principio ordenador de la misma, que mueva a todos y a cada uno con un mismo impulso eficaz, encaminado al bien común, resulta necesaria en toda sociedad humana una autoridad que la dirija. Una autoridad que, como la misma sociedad, surge y deriva de la naturaleza y, por tanto, del mismo Dios que es su autor. La forma de elegir esa autoridad será la que esté sujeta a los cambios humanos. Pero hay un principio que es que Dios quiere una autoridad para su pueblo, para regir la sociedad humana. La autoridad política, segundo punto, debe garantizar la vida ordenada y recta de la comunidad, sin suplantar la libre actividad de las personas y de los grupos.
y aquí está el principio de subsidiariedad aplicado aquí, sino disciplinándola y orientándola hacia la realización del bien común, respetando y tutelando la independencia de los sujetos individuales y sociales. No es papá Estado, no es el Estado el que diga a la gente lo que tiene que hacer y cómo tiene que pensar y cómo tiene que estar. Y esto, por ejemplo, es uno de los peligros que adolecen todos los sistemas políticos. Esta obsesión por decir a la gente cómo tiene que ser, cómo tiene que pensar, qué es lo que tiene que decir, etc. Punto 3. El sujeto de la autoridad política es el pueblo, considerado en su totalidad como titular de la soberanía. El pueblo transfiere de diversos modos el ejercicio de su soberanía a aquellos que elige libremente como sus representantes, pero conserva la facultad de ejercitarla en el control de las acciones de los gobernantes, y también es su sustitución en caso de que no cumplan satisfactoriamente sus funciones. Bueno, esto es el principio rector que podría argumentarse a favor de la democracia, así simplemente dicho. Pero no solamente eso. Es decir, cuando hablamos del pueblo no estamos en el concepto democrático, liberal de pueblo, sino que estamos en un concepto más teológico, incluso en un concepto más natural. Es decir, el pueblo es el que, o bien eligiendo directamente o bien aceptando, admite un gobernante que dirija, que disponga, que organice la sociedad, pero no suplantando nunca al individuo para que esta sociedad y el individuo en ella consiga realizarse en su bien. B. La autoridad como fuerza moral. La autoridad debe dejarse guiar por la ley moral. Toda su dignidad deriva de ejercitarla en el ámbito del orden moral, que tiene a Dios como primer principio y último fin. La autoridad, punto 2, debe reconocer, respetar y promover los valores humanos y morales esenciales que derivan de la verdad misma del ser humano y expresan y tutelan la dignidad de la persona. Y tercero, la autoridad debe emitir leyes justas, es decir, conforme a la dignidad de la persona humana y a los dictámenes de la recta razón, en tanto que la ley humana es tal en cuanto es conforme a la recta razón y por tanto deriva de la ley eterna. Pero cuando, por el contrario, una ley está en contraste con la razón, y por tanto con la ley eterna, con la ley natural, se le denomina una ley inicua. Y en tal caso cesa de ser ley y se convierte más bien en un acto de violencia. Aquí, por ejemplo, está la cuestión del aborto. Aunque el aborto se haya aprobado como ley positiva en un parlamento, no por ello se convierte en ley buena y positiva. ¿Por qué? Porque está en contra de la misma razón humana, de la misma naturaleza, de la misma ley natural, y por tanto es un acto de violencia. E incluso vemos, ¿no?, cómo la deriva de las leyes de aborto, de las leyes de género, se imponen a la sociedad. No tienen un curso natural de aceptación, sino que hay una imposición, una propaganda impositiva, de tal manera que aquellos que no quieran entrar por ella, que no la acaten, son cancelados, son condenados a la pena social, a la pena de telediario, que llaman, o por lo menos aquí lo dicen así, y por tanto se ejerce un tipo de violencia que de momento no ha llegado a la sangre, no sabemos hasta cuándo, pero se comete un tipo de violencia porque es una ley contraria a la ley de Dios, a la ley de la razón. Y el tercer punto de la doctrina social, la comunidad política al servicio de la sociedad civil. Aquí son tres principios también, tres puntitos. Primero, el valor de la sociedad civil. La comunidad política se constituye para servir a la sociedad civil, de la cual deriva. Es siempre esta idea la que machaconamente está presente en la doctrina de la Iglesia. B. El primado de la sociedad civil. La comunidad política y la sociedad civil, aun cuando estén recíprocamente vinculadas y sean interdependientes, no son iguales en la jerarquía de los fines. La comunidad política está esencialmente al servicio de la sociedad civil y en último análisis de las personas y de los grupos que la componen.
es precisamente la sociedad civil la que justifica la existencia de una comunidad política. Y el Estado debe aportar un marco jurídico adecuado para el libre ejercicio de las actividades de los sujetos sociales y estar preparado a intervenir cuando sea necesario, respetando los principios de la doctrina social, principio de subsidiariedad, principio de orientar al bien común y la dialéctica entre las libres asociaciones activas en la vida democrática. Claro, lo contrario a esto es el totalitarismo. Y la democracia pues, se ha convertido también en un totalitarismo democrático. Principio C. La aplicación del principio de subsidiariedad. Es uno de los principios fundamentales de la DSI, de la doctrina social de la Iglesia. Y que es el que rige, de si habéis dado cuenta desde el principio, lo que llevo exponiendo, ¿no? La comunidad política debe regular sus relaciones con la sociedad civil según el principio de subsidiariedad. Es esencial que el crecimiento de la vida democrática o de la vida civil en sí misma comience en el tejido social. Las actividades de la sociedad civil, sobre todo de voluntariado y cooperación en el ámbito privado social, constituyen las modalidades más adecuadas para desarrollar la dimensión social de la persona. La progresiva expansión de las iniciativas sociales desarrolladas por el Estado. Y esto es precisamente lo que el Estado liberal, el Estado democrático, como un Estado totalitario, en definitiva, temen que haya un desarrollo en los márgenes, que haya un desarrollo, una iniciativa privada de los individuos, de los ciudadanos, y que ellos no puedan controlar, ni puedan ni deban controlar. Por eso, claro, cuando ha habido desarrollos liberales fuertes, se ha querido manipular o se ha querido incluso legislar algo tan personal como es la religión, o tan fundamental como es el principio de la libertad religiosa. De hecho, es una de las proposiciones que regula el sílabus del Papa Pío IX, ¿no? Lo tengo por aquí el texto. Pío IX dice: proposiciones que se condenan. Todo hombre es libre para abrazar y profesar la religión que, guiado de la luz de la razón, juzgare por verdadera. Es una religión natural, sin revelación divina. Esto es propio, puramente masónico. Y otra proposición que condena el sílabus es: pueden ser instituidas iglesias nacionales no sujetas a la autoridad del romano pontífice y enteramente separadas. Bueno, esto por poner algunos ejemplos, ¿no?, de estos márgenes que el Estado a veces no consiente y necesita él mismo controlar. Y llegamos al último punto: los principios no negociables para la participación de un católico en política. Y os presento, bueno, ese texto que seguro muchos lo conocéis, ¿no? El discurso que el Papa Benedicto XVI presenta el 30 de abril de 2009 a un grupo de obispos argentinos, ¿eh? Ustedes que son muchos de aquellas latitudes. Bien, de ese texto yo he subrayado en negrita los famosos principios no negociables de Benedicto XVI, que luego pasaron a su magisterio y que incluso dieron hasta declaraciones políticas sumándose a esos principios no negociables, ¿no?, en Europa recientemente. El primer principio que está en la doctrina social de la Iglesia: el bien común de la sociedad. Por bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. El Estado, en efecto, debe garantizar cohesión, unidad y organización a la sociedad civil de la que es expresión, de modo que se pueda lograr el bien común con la contribución de todos los ciudadanos. La persona concreta, la familia, los cuerpos intermedios, no están en condiciones de alcanzar por sí mismos su pleno desarrollo, por las limitaciones que se imponen al individuo, lógicamente.
De ahí deriva la necesidad de las instituciones políticas, cuya finalidad es hacer accesibles a las personas los bienes necesarios, materiales, culturales, espirituales, morales, etc., para gozar de una auténtica vida humana. Y por eso el primer principio que tienen que garantizarse es el de la vida, en todas sus fases. El segundo principio no negociable, valores esenciales de la sociedad. Todos los valores sociales son inherentes a la dignidad de la persona humana, cuyo auténtico desarrollo favorecen. Esencialmente, el Papa se refería a la verdad, la libertad, la justicia y el amor. Su práctica es el camino seguro y necesario para alcanzar la perfección personal y una convivencia social más humana. Constituyen la referencia imprescindible para los responsables de la vida pública, llamados a realizar las reformas sustanciales en estructuras políticas, económicas que sean pertinentes. Y el respeto de la legítima autonomía de las realidades terrenas lleva a la Iglesia a no asumir competencias específicas de orden técnico y temporal, pero no le impide intervenir para mostrar cómo, en las diferentes opciones del hombre, estos valores son afirmados o negados. Es decir, la separación Iglesia-Estado, que es lo que en el fondo está aquí, no significa que la Iglesia no tenga una palabra que decir o que haya que callar. Al contrario, ¿verdad? Que la Iglesia tiene un límite, pero, y el Estado tiene el suyo, pero la Iglesia tiene que iluminar los distintos campos donde se desarrolla la vida humana. Y por eso el gran problema que hoy encontramos es que parece que la Iglesia ha querido como renunciar a esa parte, renunciando a un magisterio político después del Concilio Vaticano II. Hay unos principios ahí que están en Gaudium et Spes, que es la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, unos principios de doctrina social, y en ese abanico ahí se ha incluido todo. Pero no hay unos pronunciamientos claros y tácitos en estas cuestiones, ¿no? El bien de la familia fundada sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer es el tercero de los principios, porque ningún poder puede abolir el derecho natural al matrimonio, ni modificar sus características ni su finalidad. El matrimonio tiene características propias, originarias y permanentes. Y fijaos que es curioso que siempre que un Estado ha querido separarse de la Iglesia, sobre todo con las revoluciones liberales, ha habido dos cosas que ha tenido como prisa en legislar el Estado. Uno es poder casar, los matrimonios civiles, y la educación de los ciudadanos. Queriendo hacer una educación libre e independiente de cualquier influencia religiosa, convirtieron las escuelas, como vemos hoy también, en centros de adoctrinamiento político, según la doctrina que ese Estado tenga. Que actualmente los colegios se han convertido, muchos de ellos, no todos, en centros de adoctrinamiento político marxista. El cuarto principio, la tutela de la vida humana desde la concepción hasta su muerte natural. Volvemos aquí a la importancia de poner a la persona en el centro. El hombre y la mujer están en relación con los demás ante todo como custodio de sus vidas. Porque a todos dice el Señor, y a cada uno reclamaré el alma humana. Confirma Dios a Noé después del diluvio. Desde esta perspectiva, la relación con Dios exige que se considere la vida del hombre sagrada e inviolable. Y el quinto mandamiento, el no matarás, tiene valor porque solo Dios es Señor de la vida y de la muerte. Y el quinto y último punto, el derecho y obligación de los padres a educar a sus hijos según convicciones morales y religiosas. Los padres son los primeros, pero no los únicos educadores de sus hijos. Corresponde a ellos, por tanto, ejercer con sentido de responsabilidad la labor educativa en estrecha y vigilante colaboración con los organismos civiles y eclesiales. La misma dimensión comunitaria, civil y eclesial del hombre exige y conduce a una acción más amplia y articulada, fruto de la colaboración ordenada de las diversas fuerzas educativas. Estas son necesarias, aunque cada una puede y debe intervenir con su competencia y con su contribución propia.
y por tanto son los campos que hay que respetar. Los hijos no son propiedad del Estado, como por ejemplo piensa el marxismo, ¿eh? Incluso aquí en España hemos tenido hasta ministros que se han pronunciado en este sentido, ¿no? Como si la escuela fuese el único lugar donde se educara a los hijos. No. Está la cuestión también de los padres y del hogar. Las autoridades públicas tienen la obligación de garantizar este derecho y de asegurar las condiciones concretas que permitan su ejercicio. En este contexto se sitúa el tema de la colaboración entre familia e institución escolar. Así pues, queridos hermanos, y concluyo, el mundo necesita de vosotros, del testimonio y el compromiso de los cristianos. No nos podemos permitir dejar que este mundo se siga desangrando por las llagas profundas que lo afligen y nosotros, como avestruces, sigamos escondiéndonos y delegando la responsabilidad en otro. No, esa no es nuestra actitud ni es lo que el Señor ha querido para nosotros. Esta es nuestra hora, la hora de los cristianos, la hora de los valientes. Así que ánimo y siempre hacia adelante. Muchas gracias. Gracias, estimado padre. Excelente. Bueno, damos pie a unos par de preguntas, aquellos que quieran aportar algo, obviamente, o un comentario de lo que he puesto acá por el padre, que ha sido cortito pero muy valioso e intenso, así que ya hay varios que nos pedían la presentación, padre, si después nos la puede compartir, estaremos agradecidos. Pero Sí, bueno, haré algunas correcciones y la paso, sí. Tranquilo, no hay problemas. ¿A quien que desea hacer una pregunta tiene el micrófono abierto? Bueno, pues muchas gracias, padre, por la exposición tan condensada que nos ha compartido. Yo simplemente compartir un poco la impresión de cómo el principio de subsidiariedad se está pisoteando sistemáticamente ante el pasotismo, por utilizar una palabra muy típica de aquí de España, de lo que es el pueblo. Es curioso cómo la gente, no sé si la palabra más adecuada es aborregarse o adocenarse en ese sentido, de estar dependiendo permanentemente de papá Estado. Por ejemplo, esto me pasó, yo he sido párroco rural, sigo siéndolo, aunque ahora la parroquia mía principal es una parroquia de ciudad, pero recuerdo cuando teníamos que hacer la típica obra de rehabilitación de una iglesia, un tejado, reunir al pueblo, bueno, pues vamos a hacer esto, tal. La primera pregunta, ¿y cuánto nos van a dar de subvención el Principado o la autonomía? Digo, bien, empezamos. Vamos a ver qué es lo que somos capaces de hacer nosotros y luego ya buscaremos ayuda donde haya que buscarla. Pero eso de papá Estado nos resuelva la cuestión. Y eso lo estamos viendo en todos los... ¿Estos tres? Alguna interferencia que hay por ahí. Y eso lo estamos viendo en todos los ámbitos. Incluso uno de los ámbitos que a mí particularmente más me preocupa por las consecuencias nefastas que tiene es el ámbito educativo. O sea, están llevando los padres a colegios públicos, a privada concertada, que ya sabemos los conciertos educativos aquí en España, qué servidumbres nos impone. Yo soy titular de una escuela de educación infantil y bueno, de momento pues no nos llega mucha imposición en ese sentido, pero claro, hay compañeros míos que son titulares de escuelas de primaria y secundaria y a ellas sí que se nota un poquito más. Entonces, los padres no acaban de tomar cartas en el asunto. Alguna persona me planteaba el otro día la cuestión del homeschooling, la escolarización en casa, si era legal en España. Lo es, no es una cosa que esté muy extendida, es más, son muy pocas familias que parecen casi como extraterrestres, pero vamos, en otros países evidentemente esto tiene mayor predicamento. Entonces, este tipo de cuestiones, ¿cómo podemos revertirlas? ¿Cómo podemos despertar a la gente y decir, espabila? No, que el protagonista de la educación de tus hijos eres tú. Esa famosa ministra que dijo aquello de que los hijos no son de los padres fue la ministra Celaá, que era de la ministra de Educación. Estaba yo delante cuando lo dijo, en un congreso de escuelas católicas en Madrid, y lo soltó, y hubo un ligero murmullo, y lo volvió a repetir. Claro, el murmullo ya fue mayor, y como dije yo, digo, que de gracias que esto es una reunión de maestros y somos gente educada, porque la pitada que merecía en aquel momento era de lo más sonora, pero en fin. Dejo ya la palabra, simplemente compartir esta impresión.
Muy bien, muchas gracias, padre Alejandro. Por ahí tenía la mano Alfonso Reyes, si puedes hacer la consulta. Buenas tardes. Me disculpo por no poder encender la cámara. Tengo aquí nada solamente la fotografía. Pues, felicitar al padre por esta excelente charla y pues todo lo que nos expuso en el documento pareciera que fuera todo lo contrario de lo que estamos padeciendo de los gobiernos actuales. Es decir, en todo lo que nos expuso de los documentos, la Sagrada Escritura, parece que está el deber ser de los gobiernos y en la actualidad padecemos lo contrario de ese deber ser. Y de alguna manera estaríamos pagando digamos, la osadía, el atrevimiento que ya desde el primer libro de Samuel, el capítulo 8, claramente dice que disgustó a Samuel que fueran diciéndole, nómbranos un rey que nos gobierne, e invocó al Señor, pero el Señor le dijo, escucha la voz del pueblo en todo lo que te propone. No es a ti a quien rechazan, sino a mí. No quieren que sea su rey. Entonces, estamos en la actualidad viviendo las consecuencias de haber rechazado al rey, por querer reyes humanos, por querer reyes como las demás naciones, pues definitivamente que estamos pagando las consecuencias. Porque en todo ese libro de Primera de Samuel, pues va diciendo exactamente todas las consecuencias, porque les dice, adviérteles bien y explícales los derechos del rey que reine sobre ellos. En fin, es larga la lista de sentencias, pero definitivamente que como sociedad actual tenemos esa evocación desde el Antiguo Testamento. Ya se nos había advertido desde el libro de Samuel todo lo que nos iba a devenir por tener reyes distintos al único rey celestial. Gracias. Muchas gracias, estimado. Bueno, ahí brevemente don Hernán tiene la mano levantada. ¿Tiene alguna consulta, Hernán? Muchísimas gracias, muy interesante esta base final que ha presentado el padre, nos ilustra muchísimo para todo lo que se relaciona a nuestro propósito como periodista. Yo he presentado una inquietud hace varios días, que es lo que he venido observando en relación con el cristianismo. Todo el cristianismo como movimiento, no como personas, porque hay personas de mucha fe. He observado que hay un cristianismo incoherente y vacilante. No puedo entender cómo un cristiano con su fe puede votar por un candidato que no solo no cree en Dios, sino que ataca a Dios, ataca sus leyes, ataca a sus ministros, ataca las creencias religiosas, quiere que se quiten de las escuelas y de los colegios aún privados no solo la enseñanza religiosa, sino los símbolos religiosos que para muchos de nosotros ya no son solamente símbolos religiosos, sino que son símbolos de nuestra cultura cristiana. ¿Cómo puede entenderse pues esa actitud incoherente? Porque no hay relación entre el cristiano que asiste a misas o acciones religiosas y enseguida se va a votar por un político más endemoniado. Muy bien. Muy bien, ahí estamos. Bueno, disculpe ahí, don Hernán, no tenemos mucho tiempo por acá en cuanto a la agenda del padre. Bueno, si no hay alguna otra consulta o comentario cortito, Adrián, ¿tiene alguna?
Perdón, Ricardo, estaba hablando y estaba muteado. Padre, una breve pregunta, pero antes le quiero agradecer la gentileza de estar acá en el movimiento, decirle que soy un asiduo escucha de la sacristía, la verdad que me divierto mucho escuchándolos, no solo aprendo mucho, sino que me divierto mucho. Así que bueno, agradecerle primero esa diferencia. Y después la pregunta sobre un hecho o sobre una disputa ardua que se dio en el movimiento hace unos días ¿es lícito para un católico comprometido participar de este sistema democrático liberal? Había distintas posturas en el grupo. Queríamos saber su opinión. Bueno, hubo papas, me parece que fue Pío IX, si no recuerdo mal, que decían directamente que no, el non expedi, que no se podía participar. Pero se vio que luego eso fue un craso error, porque la no participación de los católicos en este sistema suponía que esas parcelas las ocupaban otros, ¿no? Y al final la gente que tenía quizás a lo mejor menos formación o que quería dar un paso hacia adelante en la participación política, pues votaba al candidato que le decían, que le caía bien, a veces sin ningún tipo de criterio cristiano a la hora de votar. Yo creo que tal como está la doctrina hoy, me parece que sí, que el cristiano tiene que participar. Mira, la democracia no es el sistema mejor político que existe, pero no lo ha sido nunca, ni siquiera ya en la democracia de los griegos. No lo ha sido nunca, no lo ha sido nunca. Pero es el sistema que tenemos. Es el sistema que tenemos. Y entonces la cuestión es ¿qué hacer? ¿Qué hacer? La cuestión es cómo me sitúo. Hay dos opiniones. Uno, los que piensan que se debe hacer un partido político de corte eminentemente católico, y entonces unos creen en la democracia cristiana, que luego se ha descubierto que tiene mucho de democracia, pero no tiene nada de cristiana, porque precisamente fueron los demócratas cristianos aquí en España los que introdujeron el divorcio, o los que aprobaron la legalización del Partido Comunista. Y luego están los que piensan que el cristiano tiene que ser como la levadura en la masa, estar en todas las opciones políticas dando un testimonio cristiano. Pero lo que pasa es que esa levadura está mala porque la masa nunca fermenta. Y entonces hay muchos cristianos que están en partidos de izquierda, en partidos liberales, en partidos conservadores, en partidos marxistas, en partidos tal, y a la hora de la verdad, cuando tienen que dar la cara en el partido en contra de una política o de una ley o de una decisión contraria a la ley de Dios, se callan, se esconden. Bueno, es que lo nuestro va más despacio, es que tenemos que primar otra cosa porque por aquí podemos decir, o permitiendo esto, pero luego a la hora de la verdad vamos a reducir su influencia. No. Al final, la política tiene una cuestión negativa, un peligro, una tentación que corrompe el alma de la gente. Y hay gente que si no tiene principios morales rectos y convencidos de ellos, se puede dejar corromper fácilmente. Yo conozco un chico, concreto, un chico de 20 y tantos años, con unos principios morales férreos, siempre los ha tenido desde los 14, 15 años, que le conocí en los grupos de confirmación, y que está metido en un partido liberal, el Partido Popular, vamos, de aquí de España. Claro, un chico que es católico, que va a misa, que está de acuerdo con toda la doctrina de la Iglesia, que es contrario al aborto, etcétera, etcétera, pero claro, al final está en un partido donde dice que él tiene esperanza de que puede cambiar las cosas. Claro, cuando le han ofrecido algún puesto con tantos años, en el que, digamos, puede tener incluso la vida resuelta, le han dicho sí, pero es que a esto tienes que renunciar, a esto no puedes decirlo y lo otro tienes que pensar lo contrario de lo que defiendes. Claro, pues eso se dice, esto no va conmigo. Claro, si un católico no tiene principios firmes, cualquier sistema de partido se le come o lo expulsa directamente. Entonces, a la pregunta que me hacías con todo esto que he dicho, yo creo que sí, que debemos estar, que debemos dar la batalla, pero
mi pregunta es, ¿necesariamente formando parte de partidos políticos? ¿Hay alguna otra forma de participar en la democracia, en los márgenes que la democracia nos da, que el sistema liberal nos da, a través de plataformas, a través de asociaciones, a través de otros movimientos? Ahí yo lanzo la pregunta, ¿no? Ahora, si el católico da un paso al frente en política, ¿está dispuesto a mantener su opción y sus principios a pesar de los pesares y a costa de lo que sea? Porque aquí, por ejemplo, en España tenemos un partido nuevo, partido en lo que, bueno, hay una cierta parte de católicos, católicos conservadores, católicos liberales, y otra parte que es gente que no es católica, que no se considera creyente, pero que respeta la tradición cristiana de España, ¿no? Es el partido Vox, partido Vox. Claro, el partido Vox no tiene una posición clara, o al menos no la ha manifestado en la cuestión del aborto, ¿no? El partido Vox no lleva la derogación de la ley del aborto y por tanto de cualquier tipo de aborto en España, no. Dicen que van a derogar la ley que hay, que no nos gusta y tal y cual. Y sin embargo, ellos, ahora que están medio gobernando en una comunidad autónoma, sin suprimir la ley del aborto que en esa comunidad autónoma, han conseguido establecer pues una disminución de los efectos del aborto. O pensamos que con el tiempo se verá si hay tal disminución, ¿no? Que es aprobando lo del latido fetal para que la mujer lo escuche, ¿no? Si quiere, para que pueda hacer un consentimiento realmente informado, y potenciando las políticas de natalidad, de tal manera que la gente tenga más fácil tener al niño que el aborto, porque ahora lo que hay en España al menos es que es más fácil abortar que decidirte por un niño. Entonces, bueno, son opciones, son formas de estar en política que, en fin, con el tiempo yo creo que estas formas nuevas nos acabarán diciendo si resultaron o no resultaron, ¿no? Pero es verdad que el tema es un poco complejo. Padre, cuando usted habla de los márgenes del sistema democrático, se está refiriendo, por ejemplo, a asociaciones intermedias, mutuales, cooperativas, Por ejemplo, alguna intendencia pequeña, por ejemplo, ayuntamiento, creo que dicen ustedes, ¿no? Hombre, es verdad que en ayuntamientos o en pequeños municipios a niveles más inferiores, si queremos de esa manera, es más fácil de hacer unas políticas más a ras de calle, más a ras de la gente, ¿no? Y entonces es más fácil que un grupo de católicos tenga más representación que a lo mejor a nivel estatal. Pero yo, por lo que estoy viendo, muchas veces los mismos ayuntamientos están contaminados de toda esa misma ideología. E incluso los ayuntamientos que tienen pocos recursos económicos ven embargadas todo tipo de subvención cuando las piden, si no admiten ciertas políticas y ciertas condiciones. Por ejemplo, se ha dado caso de que ayuntamientos donde han solicitado una subvención para empleo, para lo que sea, y le han dicho al alcalde que si la quiere tiene que quitar la cruz que hay en no sé qué plaza. O si quiere la subvención tiene que ser para mujeres de violencia de género, con estas condiciones, con un tanto por ciento que sean de homosexuales y de no sé qué, de no sé cuánto. Es decir, hay unas condiciones que al final, quieras o no quieras, el alcalde pues se ve obligado a meterse en estas cuestiones. Entonces, ¿el ayuntamiento se puede hacer buena política? Sí, yo creo que sí. Y yo la experiencia que tengo incluso en mi casa, porque mi padre ha sido político y ha sido concejal y luego fue diputado y tal, y yo creo que se puede hacer muy buena política, una política cristiana de ayuda a la gente, de compromiso con la gente, ¿no? Ahora, creo que hay otros cuerpos, hay otras asociaciones, hay una forma de crear conciencia. El problema está, y yo lo digo con una expresión que a lo mejor es un poco polémica o políticamente incorrecta, pero como en la Secretaría de la Vende somos así, la voy a decir, ¿no? Yo creo que la democracia ha emasculado el genio español. Sí, la democracia se ha convertido en un totalitarismo tal que la gente, creo que lo decía antes el padre Alejandro, la gente se ha aborregado, se ha adocenado de tal manera que todo depende de los gobiernos. Que el gobierno dice quedarse en casa, todos nos quedamos en casa. Que el gobierno dice salir a la calle de 3 a 5, salimos de 3 a 5. El gobierno dice pónganse la vacuna, nos ponemos la vacuna.
El gobierno dice, ahora ya no hace falta mascarilla, no hace falta mascarilla. El gobierno dice, hace falta mascarilla, todos con el bozal puesto. Y entonces se nos ha quitado la capacidad de ser críticos. Y necesitamos plataformas, asociaciones. Eso es lo que yo me llamo los cuerpos intermedios, al margen un poco de democracia, que sin a lo mejor tener representación política, me refiero a representación política en un congreso, en un escaño, vayan creando conciencia en la sociedad. O sea, ¿cómo es posible que en el año 85 España pase de ser una sociedad contraria al aborto a ser de repente una sociedad pro aborto? Porque hubo un cambio de paradigma, hubo alguien que se encargó de machacar la sociedad de tal manera que le hizo ver como malo lo bueno como malo. Y entonces necesitamos esas asociaciones católicas que vuelvan a crear una conciencia en la gente y que le digan, oiga, esto está mal, esto es un error, esto es matar. Digo, por el ejemplo como el aborto como un ejemplo como cualquier otro se podría poner, ¿no? Eso es a lo que yo me refería un poco. Muchísimas gracias, padre. La verdad que clarísimo. Los felicito por la síntesis que fue toda la doctrina política católica en media hora. La verdad que lo admiro, padre, con el estudiante síntesis. Así que usted es un especialista en liturgia también, ¿no? Sí. Sí, bueno, lo sé. Así que bueno, en algún momento lo comprometeremos y usted tendrá algún momento en su agenda para que nos dé algún tema de liturgia también. Yo estoy encantadísimo. Bueno, De hecho, algunas de las cosas que he sacado es un artículo que publiqué, está por ahí por internet dando vuelta, sobre liturgia y política, sobre las oraciones que tiene el misal romano actual en cuestiones de la vida civil, oración por el jefe del Estado, etcétera, ¿no? ¿Qué doctrina hay en esas oraciones? Padre, si nos podría compartir ese artículo, estaríamos muy, muy agradecidos, porque debe ser muy interesante. De hecho, le iba a preguntar yo, así sin saberlo, qué relación le veía a usted entre la liturgia y la política, pero dejémoslo para cuando nos mande el artículo, entonces. Perfecto, vale, muy bien. Muchísimas gracias, padre, de parte de acá, de todos los del a movimiento. A ustedes, Dios les bendiga. Muy bien. Claro, padre, bueno, muchas gracias nuevamente por su tiempo, por la generosidad en responderme a aquel tuit que le mandé, buscando una ayuda también y una guía, porque no pasa por solamente participar de un momento en YouTube, sino también de iluminarnos como lo hizo en estos momentos y animarnos como lo hizo al final de su presentación a que los católicos tengamos un ánimo en participar concretamente en algo político, que no tengamos miedo. Y bueno, ojalá lo podamos tener en breve en otro momento con otra temática, así que como es costumbre acá y justamente nos acompaña el padre Alejandro, acostumbramos a rezar una oración final y agradecerle también a cada uno de los que están en distintas ciudades y países. Veo por ahí conectados en España, en Ibiza, en los Estados Unidos, con Betty, en Uruguay hay varios de los que nos acompañan siempre, en Colombia, en Perú, en México, don Alfonso, y en España, bienvenidos también. Así que bueno, recuerden esto que está grabado en nuestro canal de YouTube para que puedan verlo. Creemos que iba a ser algo histórico para nuestro pequeñito movimiento y el padre en línea nos está dando ese ánimo de ser algo transversal, de que quizás no seamos en el futuro un partido político, pero seamos un elemento que concientice a los católicos y que fundamentalmente, como decimos acá de casa hacia adentro, anime y levante los corazones, ¿no? Así que, Padre Francisco, muchas gracias. Muy bien, pues ustedes. Padre la oración, Alejandro, ¿no? Padre Alejandro. Sí. Hace usted la oración. Teniendo en cuenta que hoy la tertulia la ha dirigido un sacerdote, pues yo creo que hoy está de más bueno, que pero la bendición. aquí hermano Francisco, aquí el capo es usted, ¿eh? No. Lo ha hecho usted muy bien, así que yo simplemente concluir con la oración con la que suelo concluir estos encuentros, esa oración litúrgica, por cierto, donde pedimos al Señor que su gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que todo nuestro trabajo, teórico o práctico, comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como en su fin. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pero ahora ustedes la bendición, denos la bendición al resto. El Señor esté con vosotros,
con tu espíritu. Con tu con tu espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Padre, una última petición antes de que esto se Sí. corte. Se ha pedido Sí, sí, por ahí las citas bíblicas, las demás citas que he compartido. ¿Podría compartirnos todo lo que ha expuesto? Si es posible. Sí, lo voy a echar un vistazo para corregir alguna errata y estas cosas que se meten de vez en cuando. Sobre todo esa Y- raya y roja yo- tan impertinente que nos ha salido por ahí. Sí, no sé por qué ha salido esa raya roja, es que se iba como... Me parece No, que fue eso porque alguien lo copió escribió usted el así. cursor, me parece. Por ahí debía El cursor, debía No sé, ser. no sé. Es algo de la Es- presentación, ¿no? Del PowerPoint suyo, padre. PowerPoint, efectivamente. Es que no me Ah. salía la palabra, lo tenía apuntado en la lengua. Vale, pues yo lo mando todo, te lo mando si quieres a ti, a Ricardo. Ricardo, Sí, que va a sí, llamar pa- Rafael. Yo para los Ric- nombres soy muy malo, ¿eh? Así que usted me perdone. Sí, te lo mando a ti, Ricardo, por el WhatsApp, si quiere, ¿vale? Bueno, vale, muchas gracias, muy amable y Dios lo Perfecto. bendiga. Gracias a todos por Vale, gracias a ustedes. Muchas Adiós. gracias a todos. Bendiciones. Hasta luego. Adiós, adiós. Gracias a todos.